Que la gracia y misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes, hoy y siempre. Amén. Espero terminar el sermón bien, ¿no es cierto? Ustedes ven, ando un poquito en modo invierno, ¿no? Así que con la garganta apretada. Pero nos recordamos del texto que leyó otra vez, ¿no es cierto? El texto de maná, del maná, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que significa maná? No es el grupo musical, ¿eh? Por si acaso. ¿Ya? Maná significa, ¿y qué es esto? En la lectura, de repente, los israelitas, ¿no es cierto?, dijeron, ¿y qué es esto? Bueno, eso significa maná. Cada vez que yo leo algún pasaje o me toca algún pasaje del pueblo de Israel, no sé por qué, pero me acuerdo de esa película que se llama Los 10 Mandamientos. ¿La vieron ustedes, no? ¿No la vieron? No es posible. Pues, esa película es de 1956, ¿ya? Y me gusta mucho, ¿ya? Con mis alumnos, muchas veces la veía, la he visto muchas veces, me gusta. Creo que Charles Heston, imagínense, por ahí, no sé, creo que, si no me equivoco, ¿no? Elizabeth Taylor, ellos estaban ahí actuando toda esta historia, ¿no? Y mis alumnos se ríen más con los efectos especiales, lo único que se ríen con los efectos especiales, ¿no? Cosa de que la historia habla de la salida, porque la palabra éxodo, a propósito, significa salida, justamente haciendo alusión de la salida del pueblo de Israel. Y luego, ¿no es cierto?, toda esta escena, esta historia, ¿no es cierto?, en que se abre el mar rojo, ¿no es cierto?, y se cierra después, y ahí termina, al fin, ¿ya? Pero la historia continúa. ¿Ya? Los que se acuerdan, los que vieron la película, la historia continúa. Y continúa 40 años más. Estos 40 años que, de alguna forma, este periodo en la tierra o en el desierto de los judíos, de los israelitas, es como el símil de la vida misma. Porque así como a nosotros se nos promete el cielo, la tierra prometida también le era dicho a ellos, ¿no es cierto?, que iban a llegar después. Solamente que se tenían que demorar 2 años y se demoraron después 38 años más. Se dieron varias vueltas. Bueno, en una de estas historias tienen hambre, obvio, hambre. Y empiezan a quejarse. ¿Contra quién se quejan a propósito? Dice el versículo número 2, que el pueblo criticó, murmuró contra Moisés y Aarón. Pero Dios llama al pueblo y les dice que no criticaron a los líderes, sino que lo criticaron a él. ¿Qué les parece eso? Claro, porque Dios pone reyes y saca reyes, dice otra parte de la Biblia. Nos guste o no nos guste. O sea, aquí hay un tema que va más allá de la política, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que si es que hay algo que se está haciendo, criticar al liderazgo en este contexto es criticar a Dios. Después surgen otros problemas. Porque en 1940 y tanto, en Alemania, ¿no es cierto?, el líder no estaba haciendo lo correcto. ¿Y qué es lo que hacía la iglesia cristiana ahí? Pero ese es otro tema. ¿Ya? Pero bueno, se criticaban, ¿no es cierto?, o criticaban
de que no tenían comida, que no tenían carne. Y hay algo que pasaba con este pueblo. Recién venía saliendo de toda una historia donde Dios se había mostrado de muchas formas. La primera de ellas, ¿no es cierto?, es la que nosotros denominamos las 10 plagas de Egipto. Cómo Dios se manifiesta de una forma, obviamente no benevolente, pero sí en defensa de su pueblo, de sus seres queridos. Después van, ¿no es cierto?, recién lo dije, por el mar de los juncos, mar rojo. Se habla, o sea, me imagino, ¿no es cierto?, que al ver eso, ¿cómo no iban a ver la mano de Dios que los iba impulsando? Yo no sé si ustedes han sentido esto, pero de repente es como que ustedes se embarcan en algo y es como que ya como que sienten una mano detrás diciendo, mira, vayan por acá, ¿no? Es como que Dios está diciendo, miren, sigan por acá. Y todo resulta fácil. A veces encontramos todo lo contrario. Obstáculos, y nosotros a veces nadamos contra la corriente y cuando es mucho de repente nos damos cuenta de que el camino no iba por ahí. Pero ellos veían esto, cómo Dios abría y pasaron en seco en el mar rojo. Y después, 8 milagros más, se cierra el mar cuando van pasando el ejército egipcio. Pero solamente eso, no. Iban caminando, se supone, ¿no es cierto?, no se sabe la cantidad exacta, algunos hablan de 2 millones de personas. Imagínense ustedes por pleno desierto, una columna de gente, y encima de ellos, como dirigiéndolos, una columna o una nube que les tapaba el sol, ¿no es cierto?, les hacía más grato el caminar. También yo podría hablar de eso, que quizás hay cosas que nos hacen más grato el caminar. Hay situaciones, instancias que nos coloca Dios para que nuestro viaje sea un poco más llevadero. En la noche, una columna de fuego. O sea, si es que yo veo eso y no creo, ¿no es cierto?, de que Dios me dice que ese camino realmente es el que corresponde, la verdad es que no sé qué voy a pensar. La columna de fuego calentaba la noche. Tenían sed. Bueno, un agua que se llama Mara, amarga, se purifica para que ellos puedan tomar. Después llegan a un oasis. O sea, permanentemente Dios va dando en su momento, satisfaciendo las necesidades en su momento. El problema, ¿no es cierto?, es que uno a veces quiere comenzar ya con todo arreglado, ¿no? Esto se parece a los matrimonios de antes y los matrimonios de hoy día, ¿no? Hoy día los matrimonios de hoy día quieren tener todo listo, ¿no? Los de antes, contigo pan y cebolla, ¿no es cierto? Nosotros teníamos 3 sillas, 4 sillas y un balón de gas para sentar. ¿Ah? Y ahí comenzamos. Bueno, ellos tenían que ver la mano de Dios y comenzaron a criticar con algo muy propio. Ojo, porque las críticas van a venir, sin lugar a dudas. Pero cuando son mentiras, hay que tratar de percibir muy bien si la crítica es correspondiente, si es verdadera. Si capaz yo esté cometiendo un error, efectivamente me lo están diciendo. Pero si es mentira de por medio, ojo, no toda crítica es buena. En este caso, decían, es necesario volver a Egipto. Ahí teníamos carne, teníamos, ¿qué más? Decían, ollas de carne, comíamos hasta saciarnos. Cuando, no sé si ustedes se acuerdan de la historia, pero el faraón le empezó a quitar todo, ¿no? Primero las cosas para hacer los ladrillos, después la comida, tenían comida básica.
Y resulta de que frente a la crítica, como les digo, siempre hay que sopesarla, puesto que se engrandecen cosas del pasado. Incluso se refuerza la crítica justamente con esta idealización que uno tiene del pasado, que a veces no es tan así. A mí me ha pasado, ¿no? De repente uno dice, pero si yo me acuerdo en un cumpleaños pasó esto y esto, ¿no es cierto? Y de repente veo el video del cumpleaños y no era tan así. Eso es parte de nuestra humanidad. Me imagino la tristeza que debiera haber tenido Dios en ese momento, porque Dios tanto le estaba dando a su pueblo, lo estaba liberando. Aparte de eso, nos da tantas cosas a nosotros, inclusive no solamente a sus hijos y a sus hijas, a todos, gracias a lo que se llama gracia común. Nos da alimentos a buenos y malos, nos protege de accidentes a unos y a otros, nos da salud, ¿no es cierto?, a todos por igual, nos da fuerzas para trabajar la tierra, nos da fuerzas para estudiar, etcétera, etcétera. La lista, si es que uno comienza a hacer una lista de todo lo que Dios nos da, es larga. Muchas veces Dios quiere hacer cambios para nuestro bien, pero la naturaleza humana, como les digo, a veces se tiende a sujetarse de las cosas pasadas con melancolía. Y esta sociedad se parece mucho a la nuestra, donde lo quiere todo rápido. Quería salir, ¿no es cierto?, del Mar Rojo y llegar inmediatamente a la tierra prometida. Llame ya. En cambio, Dios se toma su tiempo. No trabaja según nuestros carnes. Como dijo alguien por ahí, el molino de Dios muele lento, pero muele. Y por eso nos quejamos contra Dios. Quiero que me quites rápidamente este problema. Pero ¿dónde estás tú? Por eso el salmista en un momento determinado dice en el Salmo 27, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese en tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y ese esperamos en la fila del banco, esperamos que nos atiendan en cualquier lugar, cantidad de tiempo que uno espera en los semáforos. Y esperar a Jehová. La verdad es que queremos todo rápido. Por otro lado, también el hombre es dado a quejarse por todo. Y se compara con otro, ¿no? Dice, me gustaría ser esto. Y esta es una señal también de falta de confianza, por no decir incredulidad, que Dios nos va a suplir en su momento. En ese sentido, quiero adelantarme un poquito, ¿no es cierto? Porque resulta de que ellos querían no solamente su parte del maná, ¿se acuerdan? Sino ellos querían un extra. Algunos de ellos, dice la Biblia, que tomaban otra parte, ¿no? Es como que si le estabas diciendo a Dios, Dios, con lo que tú me das, estos 2 litros de maná, no me son suficientes. Y no creo que tú vayas a estar mañana. Bueno, eso es muy sintomático. Porque resulta de que hoy día vivimos en la sociedad del acumular y acumular y acumular. Si hasta el comercio juega con eso. Imagínense en Santiago, yo supe, ¿no es cierto?, que había una tienda en uno de los malls de Santiago, que el objetivo era que tú puedas pasar ahí y comprar cosas que no te sirven. Y adivinen, estaba llena. Por eso no pude pasar. No. Estaba llena. Si es que esto hoy día tiene nombre de enfermedad, ¿no es cierto? Mal de Diógenes.
¿Y qué pasa con las cosas que vamos incubando en nuestro corazón y que hieren? A veces son temas que se dieron en la juventud. Y de repente nos damos cuenta de que hemos vivido de acuerdo a algún daño que nos hicieron, alguna frustración. Y hay iras que se incuban, celos que se incuban, muchas cosas más. Y estas se van guardando, y no solamente pesan, sino que hieren, no nos dejan ser libres. Es por eso que el apóstol Pablo posteriormente dice que para correr la carrera cristiana uno debe despojarse de todo esto. Y hay cosas que solo nos importan a nosotros, ¿no? Y a nadie más. Y nos pasamos, como me decía mi hombre, puras películas. Pero esas pesan. Pero sigamos un poquito esta historia. Llega, ¿no es cierto?, este maná. ¿Qué es esto? No les puedo decir qué es exactamente. La descripción la tenemos en la Biblia. Era una especie de, no sé, yo me imagino algo así como la nieve, pero no sé, la cual se podía comer, se podía alimentar. Y Dios dio instrucciones precisas a este pueblo. La primera de ellas era levantarse. ¿A qué hora? A las 12 del día, ¿sí? Tempranito en la mañana. Y claro, Dios pudo haber enviado quizás un maná más elaborado y listo para que uno lo pueda conseguir en cualquier momento del día. Pero Dios quiere también el esfuerzo humano, ¿no es cierto? Recoger. Hay que hacerlo. Porque tanto en el mundo de Moisés como en el nuestro y en la iglesia, los flojos no tienen mucho que hacer. La verdad es que los flojos son muy maltratados por el apóstol Pablo. De hecho, el trabajo, desde el punto de vista, desde el mundo protestante, es una bendición. No es una maldición. Y algunos dicen, ¿no es cierto?, el énfasis que le colocan a algunos es con el trabajo, ¿no es cierto?, el producto de la caída del ser humano. ¿Cuándo Dios hizo el trabajo? ¿Antes o después de la caída? Antes. Por lo tanto, Dios te da la lluvia, te da el suelo, te da el crecimiento, pero hay que ir a cosechar. Hay que sembrar. Bueno, y en este sentido, ellos tenían que guardar lo justo y necesario. ¿Cuánto era lo que tenían que guardar por cabeza? Hay una versión antigua que dice un gomer. Un gomer son como una cosa así, una medida de volumen. ¿Ya? 2 litros. ¿no? 2 litros aproximadamente. Y dice la Biblia que alcanzaba para todos. De hecho, ¿no es cierto?, el tema de la alimentación, por ejemplo, no es que la tierra no dé, se debe a los problemas humanos, que muchas veces no son bien administrados. Siempre Dios da. Inclusive, ¿no es cierto?, hoy día tenemos una población 10 veces más grande que la media. Y ya si alguien dice, ¿no es cierto?, mire el problema de la alimentación, no, se puede solucionar. Siempre va a dar Dios lo justo. Y no solamente la alimentación, sino las cosas. Si el problema es lo que acumulamos, porque ahí de repente comenzamos a ver que tenemos cosas que se nos están oxidando, se están enmudeciendo,
y que pudieron haber servido a otras personas. Sí, Dios nos dice, miren, no nos quejemos. Primero porque a ti te va a dar lo que necesitas en su momento. ¿O no se lo pides todos los domingos en el Padre Nuestro? Danos, ¿cuándo dice? Hoy, el pan de cada día. Y hay que tener cuidado. Yo no digo, ¿no es cierto?, que uno no tenga aspiraciones, que uno no tenga, ¿no es cierto?, proyectos y sueños. No, eso no estoy hablando de eso. Cada vez que Dios nos da más, es para también dar a otros, para beneficiar a otros. Por eso, si hay proyectos grandes, se da trabajo, se da esperanza también en una sociedad. Dios da lo justo a cada uno. Y en ese sentido, este pan, este maná, nos habla de otro pan, que es Jesucristo. Uno de los problemas que tuvo Jesús con los fariseos era que los fariseos le decían: nuestro padre Moisés, Dios le dio este pan que viene del cielo. Y Jesús les dijo: oye, no, el verdadero pan, el pan vivo, soy yo. Porque Cristo es el que viene desde lo alto. Y Cristo va a satisfacer los problemas más grandes que hoy día tiene nuestra sociedad. Que si usted lo empieza a enumerar, no son necesariamente temas de carácter económico. Los hay, sin lugar a dudas. Sino temas morales, valóricos, de convivencia, temas de bullying, en que muchas veces las personas están hechas polvo porque simplemente los amigos hablaron mal de ellos. Personas necesitadas de amor. Y precisamente este pan que viene del cielo, que es Jesucristo, es el amor de Dios manifestado, encarnado, para que nosotros lo podamos comer y ser llenos. Si hay algo en la Biblia que nos invita no solamente a ser oidores de la palabra de Dios, observantes de la fe, sino a ser llenos del Espíritu Santo. Y en la Santa Cena, ese pan de alguna forma está evocando el sacrificio de Cristo, que es lo que llena al ser humano. ¿Qué es lo que llena al ser humano? El amor. Ahí está. El amor en su máxima expresión, cuando alguien se entrega por el otro. Que Dios nos bendiga para que, al poder recibir ese amor en nuestras vidas, podamos también llegarnos a otros y hacer de este mundo gotitas del reino de Dios que vayamos formando. Amén.